Bueno, vamos a correr un poco, porque hay mucho material y la verdad no sé si vamos a poder terminar todo. ¿Pueden leer ahí? ¿Se puede leer? Igual vamos a tratar de ampliarlo, a ver. No, así no se amplía. Ahí está. Mejor no vamos a tocar nada. Bueno. Lo dejamos así. Si vemos, bueno, leer los pasajes sería un poco extenso. Ustedes los leyeron, me imagino. Entonces, vamos a ir con la síntesis. De todo esto, hemos podido sintetizar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver el ministerio de Pedro. Lo que él empezó a hacer, en realidad fue el primero que empezó en Hechos, ¿no? Es el que se manifiesta primero, no el que se manifiesta, sino el que lanza con la palabra primero cuando el Señor se empieza a mover, ¿no? El Espíritu Santo se empieza a mover. Entonces, vemos que su nombre era bautizado así, que era Simón, y era nacido en Betsaida, fue uno de los elegidos por el Señor, y para ser su discípulo y apóstol. Pedro era un hombre impulsivo, apasionado, impetuoso, enérgico, que muchas veces hablaba antes de pensar lo que decía y siempre parecía tomar la iniciativa. ¿Se parece a nosotros? ¿No? Nosotros siempre pensamos lo que decimos, verdaderamente, ¿no? Esto se ve ilustrado en su confesión irreflexiva de Jesús como Mesías, lo vemos ahí en Mateo, en su resistencia a Jesús cuando anunció lo que le esperaba en Jerusalén, en su entusiasta respaldo al Maestro, en su compromiso, en su negación al Señor. Él fue el primero de los apóstoles en ver a Jesús resucitado, y el papel descollante en Pentecostés. Y también fue el primero en testificar a un gentil, aunque en realidad el primero en testificar a un gentil, ¿quién? No, Felipe. Felipe, que le habló por lo menos es como está el orden cronológico en Hechos, ¿no? No lo podemos saber realmente. Pedro sale también de Jerusalén, recorre Palestina, va a Lida, Jope y Cesarea, y va saltando vallas, penetrando con el Evangelio en círculos que estaban fuera o al margen del judaísmo metropolitano. En este sentido, su avance es el cumplimiento de la misión geográfica y también ideológica, ¿no? Y acá les hice un mapa, donde les planteé un mapa donde, no sé si se llega a ver bien. Acá está Jerusalén, acá está Cesarea, y Lida y Jope, acá está Lida y acá está Jope. Estos son los lugares, Jerusalén, Lida y Jope. Acá entre Lida y Jope había 16 kilómetros, ahí ven las distancias con las que se movía el apóstol. Esto es Judea, esto es Samaria, y esto es lo último de la tierra. Y ahí llegamos hasta nosotros. ¿Sí? Bueno, el relato de Lucas nos cuenta la entrada de los gentiles de la iglesia cristiana. Encontramos aquí lo que en el Evangelio puede hacer en la vida de las personas. La sanidad de Eneas, la resurrección de Dorcas y la salvación y el cambio total de vida en los gentiles. Y vemos el testimonio de Eneas. La tarea de Pedro consistía en visitar a los santos, y fue así que llegó a Lida, que era un pueblo de cierta importancia, una ruta caravanera, donde había mucho comercio. Lucas resume el trabajo llevado a cabo por Pedro, que fue a visitar a los santos. Notemos que los visitados por Pedro eran creyentes no ligados a la iglesia de Jerusalén.
Quizás el apóstol los encontró por casualidad. Es probable que hayan sido personas convertidas por el ministerio de Felipe, que ya había estado. ¿Se acuerdan que Felipe había estado en Samaria antes, aunque no decía en qué ciudades había estado? Se fue a la ciudad de Samaria, con lo cual podría ser. De que estuvo en la región. Claro, estuvo en la región. Podría ser. Pero allí Pedro encontró al paralítico Eneas, a quien aparentemente era cristiano, ya que Lucas lo incorpora dentro de los santos. Y el nombre no parece haberle resultado extraño. ¿El nombre? ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. Dice, ahora fíjense esta nota, el vocablo santo significa consagrados o pertenecientes a Dios. Básicamente el término se refiere a la posición espiritual a la que una persona accede por medio de la conversión y no a la condición espiritual de la misma. La santificación por medio de la obra del Espíritu Santo es el proceso gradual en el que podemos llegar a ser y somos lo que ya somos a los ojos de Dios a través de la obra redentora de Cristo. Es decir, ¿somos santos? Sí. Somos santos. No porque tengamos una aureola, sino porque el Señor nos santificó, porque nos eligió y porque estamos consagrados para Él. Eneas llevaba 8 años en cama. Su enfermedad era prolongada, incurable y grave. Y destaca la instrumentalidad humana bajo el poder de Dios. Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. La acción sanadora viene de Dios y la sanidad fue inmediata y completa, ya que Eneas al instante se levantó. ¿Qué diferencia tenemos? ¿Qué diferencia tenemos? ¿Qué tenemos que perder si hablamos como habló Pedro a Eneas? El miedo. Romper nuestras propias estructuras. Y sí, pero ¿por qué no hacerlo? A veces pensamos demasiado, ¿no? Pero nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía el apóstol Pedro. Y él fue directo y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levantá, enrollá tu cama y levantate. Y Eneas se levantó. Es un desafío. Hechos. El libro de Hechos del Espíritu Santo nos desafía constantemente. Todos en la región lo vieron. Todos conocían a Eneas. Cuando nosotros manifestamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, la gente se entera. La gente se entera. Todos lo conocían. El testimonio del Evangelio del Reino tiene que ver con una salvación integral del cuerpo humano, el cuerpo, alma y el espíritu. Una vez que como creyentes en Cristo entendemos el carácter integral de la salvación obrada por Cristo, entonces estamos en condiciones de servir en el Evangelio, con el Evangelio a las personas que están en necesidad. 4 cosas vamos a tomar en cuenta. Visitación, enfermedad, sanidad y testimonio. Visitación, la única manera de confrontar los problemas y necesidades es ir a ellas, sin olvidar a nadie. La oración, la presencia física, las palabras de aliento, el ungimiento con aceite, la intercesión, todo se lleva a cabo en el nombre del Señor Jesús. Esto es importante como iglesia. Sobre el final vamos a ver también que es importante de esto, ir con otro, no ir solo. No somos gladiadores que peleamos solos. No. Pedro cuando fue a lo de Cornelio llevó un grupo de otros cristianos, y eso después le sirvió, pero eso lo vamos a ver más adelante si llegamos con el tiempo. Enfermedad. No hay enfermedad que el poderoso amor de Dios no pueda curar.
a menos que tengamos la firme convicción de que el Señor tiene poder para tratar todo tipo de enfermedad, por más terminal o letal que sea, no podremos ser instrumentos en sus manos para traer sanidad y aceptación a los sufrientes. Esto es lo que decimos antes. ¿Qué tenemos que perder? La sanidad, la enfermedad está. Los que podemos obrar somos nosotros. Nada cambia. Nada cambia. Sí cambia nuestra fe, cambia nuestra forma, cambia nuestra perspectiva. Pero también está, ¿no? O está todo bien, uno lo dice por fe y todo, pero la voluntad de Dios. Porque ¿Va a cambiar la voluntad de Dios? tú te levantas y no te levantas porque no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no va a ser la voluntad de Dios. Pero también es un poco por ahí dar una falsa esperanza, ¿no? Porque No es cuestión de dar falsa esperanza. Es una cuestión de que nosotros empecemos a creer que Dios puede obrar. Y sin duda es una batalla que nosotros tenemos que ganar. uno cree que Dios puede obrar, por supuesto, pero y la voluntad de Dios no la conocemos. No. ¿Sabés cómo lo soluciono yo? Déselo. Yo le digo a la persona, porque también me ha pasado un poco lo que dice María Laura, ¿no? Que le dicen, vos no te sanás porque no tenés fe, ¿no? Entonces te critican, porque tampoco. vos oraste y la persona no se sanó, entonces el que ora, como está su don de sanidad medio, bueno, no se nos va a ir el tiempo, pero no lo voy a hacer largo. Yo le digo a la persona, ¿crees que Dios es todopoderoso para sanarte? Entonces la persona me dice sí. ¿Sabés que Dios puede sanarte si es su voluntad, pero también puede ser su voluntad que no te Explicás. sana en este momento? Perfecto. Sí. Entonces ella tiene que reconocer que sí. Digo, yo igual voy a pedir que Dios se revele en este momento. Genial, ¿Entendés? genial. Pero le doy la posibilidad de que quizás Dios no responde. Ahora, yo hablo con otros pastores y otras personas que ministran sanidad y me dice que eso está mal, porque le estamos quitando un poco lo que dice Deilos. Le estamos quitando la posibilidad de que la persona fortifique su fe. Les doy un testimonio cortito. Una vez estábamos... Es un tema, les doy un testimonio, hay veces que no podemos pensar. Una vez estaba dando un curso, ¿no? En una iglesia que atendíamos con Marcela, en un pueblito, y estábamos en la cocina y una mujer mayor, muy mayor, que estaba cursando, fue al baño. Fue al baño cuando de golpe sentimos ¡blum! ¿Viste? Golpeamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste? No contestaba, abrimos la puerta, la mujer caída, no respiraba, la sacamos a rastras, pongo las manos sobre ella, oro y en el nombre de Jesús reprendo al espíritu de muerte y ordeno al espíritu de vida que venga sobre ella y respira. Llamamos a la emergencia. Viene la ambulancia, se la lleva, 26, tenía depresión después, pero no estaba respirando. Dios nos permitió ver que una persona volvió a la vida en ese momento. ¿Puedo comprobarlo médicamente? No soy médico, pero te puedo asegurar que no respiraba. Obviamente hay situaciones y situaciones. ¿No? Perdón, yo estuve yendo, pero por años, con Matías Lara, al hospital oncológico de niños. Fue muy duro para mí todos esos años, con toda la fe, con toda nuestra fe, bueno, orábamos, intercedíamos, se nos morían todos los nenes. Y sí. Era una frustración que teníamos los dos porque decíamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad realmente? Creo que si hubo una sanidad en 6 años, es mucho. Así que, por eso digo, yo pasé por eso. No es que nos faltó fe, Claro. No nos faltó fe. ¿Tenés que dejarle de hacerlo? Pero no, por eso no lo dejamos. Claro. Pero a eso voy, que a veces... es Aún Dios así, soberano. siempre va a ser, siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios. Hay momentos también que Gustavo me cuenta que ahí había pasado en donde uno lo
dice con certeza porque es como que Dios te indica que es la palabra, que realmente se va a producir. Y puedo dar testimonio de algunos momentos en donde yo mismo me he asombrado y él dice algo así osado, ¿no? Digamos. Sí. Pero es porque realmente tuvo una dirección del Espíritu. Tal cual, tal cual. Yo también tengo un testimonio de sanidad hace muchos años. Fuimos con mi esposo a orar por una hermana que tenía cáncer de mama y con mi esposo oró y oramos, por supuesto con fe, y el Señor la sanó. O sea, obviamente lo vemos y lo hemos visto también. O sea, Sí. pero bueno, hay situaciones y no hay una regla para todo igual. Yo lo que digo es, Uno la fe la tiene. no perdemos nada. No, por supuesto. No perdemos nada. Al contrario, incrementamos nuestra fe. Nos jugamos más por Cristo. ¡Ojo! No soy un maestrito ciruela, también tengo estas limitaciones. También las tengo. A mí me cuesta, no es que lo practico y digo, no, creo que tengo que practicarlo más. Esto es primero para mí. Yo creo que a lo que vas es a lo siguiente. Nosotros, y esto cuando doy la gente que viene nueva, que viene a estar la introducción, lo aclaramos. Nosotros creemos en una iglesia que es viva, no es una organización, sino es un organismo, y que en el mismo Espíritu Santo que opera en un pastor, en un predicador, en un maestro, opera en cualquier creyente. Amén. El que vean el más rata, el que no dan ni 5 pesos, en ese está el mismo Espíritu Santo que está en el mayor de los predicadores. Y es el desafío de decir, ese mismo Espíritu Santo opera no solo para tu beneficio, en el sentido de que te va llevando, te va enseñando, va hablándote acerca del Señor, sino que las mismas cosas que vos ves que otros hacen, vos también tenés el potencial de hacerlo, y es más, tendrías que hacerlo. O sea, más allá del resultado, el resultado no es tuyo. Claro. Es lo mismo que decir, cuando uno predica, y me ha pasado, yo veía que había gente que predicaba, levantaba la mano, y yo predicaba y no pasaba nada. Pero no era ni malo ni bueno. Era el tema de decir, y ahí después empecé a entender, no, los resultados del Señor. Yo después veía cambios en el tiempo, gente que había escuchado a lo mejor y yo había compartido. Y lo mismo con orar por eso. Después, si Dios sana, no sana, si Dios obra o no obra, lo que uno espera es otra historia. Y es un tema de la soberana voluntad de Dios. Uno lo va a hacer chiquitito. Y debe hacerlo, debe desafiarse. Lo que iba a decir, ¿no? Los resultados no son nuestros. No. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que está plasmado en la palabra, es lo que el Señor nos mandó, es lo que hicieron los discípulos, y nosotros también somos sus discípulos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Los resultados no son nuestros. Lo hace el Señor. La obra de Dios es mucho más grande aún de una sanidad, porque vayas a ver que otras cosas el Señor hace. Y sí creo que al hacer lo que tenemos que hacer también el Señor mata nuestro yo, ¿no? Porque claro, uno cómo queda cuando hay una sanidad exultante y cuando no la hay, triste, claro, acocado, decaído, pero también es testimonio para decirle a la gente, ¿sabes que la obra no es mía? La obra es de Dios. Lo que Pedro dijo fue, simplemente un instrumento. lo que Pedro dijo fue, Jesucristo te sana, ¿no? No es un recurso pedagógico para fortificar nuestra fe. Sin embargo, aún en medio de la enfermedad, Dios tiene un propósito redentor. ¿Cómo orar? Tenemos derecho en Jesucristo a pedir lo que deseamos, es decir, sanidad, y no mero alivio de la enfermedad, de salud plena, el shalom de Dios. El creyente debe orar con fe y humildad conforme a la voluntad de Dios. Ahora, testimonio, los milagros son señales de la presencia poderosa de Dios. El fin de un milagro es traer gloria a Dios y honra a su reino, y son parte integral del Evangelio. Lucas en su relato nos pone énfasis sobre el paralítico que fue sanado, sino el efecto de este milagro. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Quiero decir algo. Estaban inundados de oración. Estaban inundados de oración.
oraban, 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 oraban. Estaban inundados de oración. Creo que hoy estamos inundados de distracción. ¿Eh? Sí, Martín. Y ayuno, también. Y ayuno, también. Y estaban unánimes. Claro, también lo dice. También. Muy bien, seguimos. El testimonio de Dorcas. Era una mujer notable y querida. Su nombre, Tabita, significa gacela en arameo, que es un animal asociado con la gracia y gentileza en modales, y es un símbolo de belleza humana. Era una mujer que no se limitaba a hablar con lo que hacía, sino con el hacer. Dorcas vivía en Jope, que es la moderna Jaffa, o Jaffa, un suburbio de Tel Aviv. Hoy es el Gran Tel Aviv. Que era un puerto de esa ciudad, estratégico y comercial. Cayó enferma y murió repentinamente en medio de una vida útil e influyente, y esto causó un gran impacto. Los creyentes hicieron lo acertado y mandaron a llamar a Pedro a solo 16 kilómetros, vieron en el mapa. ¿Y quién mejor que un apóstol para acompañarlos en una situación tan dolorosa? Y la respuesta de Pedro fue inmediata. Fue con los hermanos sin dudar cuando quizás no conocía a Dorcas personalmente. Hay cosas que nos sorprenden verdaderamente, porque Dorcas ya se había muerto y lo mandaron a llamar. ¿Para qué lo mandaron a llamar? Evidentemente tenían una esperanza de que Pedro orara y resucitara. Pero cuando Pedro ora y se resucita, se sorprenden todos. Ahora, ¿Eneas había sido anterior a Tabita? Lo de Eneas. Sí, fue anterior. Había sido anterior. Y yo creo que eso Y en otra ciudad. Fue como que se enteraron. Claro. Que tuvo un poco que ver. Porque cuando en la historia de Tabita lo que dice es que a Pedro lo conocían, que había mucho testimonio. Todos hablaban sobre Pedro. Por eso pregunto. No lo tenía muy claro, si había sido... Sí, fue después. El testimonio de Eneas dice que recorrió todo Sarón, o sea, recorrió la región. Ahora, no fue Pedro quien resucitó a Dorcas, sino el Señor. Pedro reconoció que el poder no era suyo. La levantó y la presentó viva a los hermanos. La noticia se difundió también por todo Jope. En este sentido, la resucitación fue para traer vida a Dorcas, pero terminó trayendo vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, ya que muchos creyeron en el Señor. Por eso el libro de Hechos nos desafía constantemente. Pero creo, más leo, más me meto y creo que a lo que más me desafía es a orar. Primero a tener la comunión con Dios que me permite conocer íntimamente al Dios que tengo. Claro, y entonces dejarme usar, ¿no? Luego Pedro se quedó muchos días, y él mismo fue bendecido con esto, ya que comenzó a liberarse de las tradiciones ceremoniales judías que lo habían tenido limitado. Se quedó en la casa de Simón Curtidor, quien era impuro porque su actividad andaba con animales muertos, ¿no? Ya empezaba a romper las barreras, Pedro. Ya empezaba a romper las barreras. Tan ortodoxo que esto del curtidor, que él lo tenía asimilado como que era algo que no estaba bien. Sin embargo, pobre Pedro ahí. Bueno, vamos rápido. Dice, encontramos en Dorcas una mujer honorable por sus buenas obras, que era una pérdida irreparable. La comunidad cristiana sintió un vacío que no se podía llenar por cómo ayudaba a los pobres, pero encontramos una esperanza grande porque en medio de la angustia lo fueron a llamar, y una respuesta inmediata porque él fue a consolar en el sufrimiento, y Dios lo usó. La muerte de todo ser humano es inexorable. La muerte es niveladora y pone a todos los seres humanos bajo un mismo denominador. Todos mueren sin excepción.
Por eso Eclesiastés 9:10 señala, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, delante donde no te diriges, no hay trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Esto tiene que ser una premisa de nuestras vidas. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Hazlo según tu fuerza. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza, porque va a llegar el día donde no vamos a tener fuerzas para hacerlo, o donde no estemos. A partir del ser querido, el único que nos queda son sus cosas. Dorcas dejó cosas. ¿Qué dejaremos nosotros? Más allá de la enfermedad y la muerte, el Evangelio es una esencia, un mensaje de vida. En su esencia es un mensaje de vida. Jesús, el mensaje del Evangelio, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 4 cosas que podemos hacer. Oración, es el recurso frente al dolor. Oramos para no para cambiar la voluntad de Dios. Esto es lo que hablábamos recién. No podemos torcer la mano de Dios. Él siempre tiene la palabra final. Sino para ajustar nuestra conducta en obediencia a la voluntad del Dios que conocemos. Vida. El poder de la vida sobre la muerte quedó bien ilustrado en la experiencia de Dorcas y su congregación. Quiero que sepan que nosotros tenemos una imagen. ¿Vieron? Les voy a dar un refrán. ¿Qué dice el refrán de la manzana podrida? Bueno, quiero decirte que vos sos la manzana buena que puede revertir toda la pudredumbre del cajón de manzana. Somos sal que promovemos vida. Somos ministradores de vida. Somos ministradores de sanidad. Estamos para bendecir siempre. Nosotros somos los que podemos cambiar nuestro entorno y entonces tenemos que creernos. Tenemos que creerlo porque Dios está habitando en nosotros, y tenemos que ponerlo en práctica. Más allá de que nuestros ojos naturales a veces no vean el resultado. Amén. Testimonio. Pedro presentó a Dorcas viva. La noticia se difundió y muchos creyeron en el Señor. El testimonio trae vida a quienes están muertos espiritualmente. Y aquella congregación trajo cambio en Jope, no fue la misma después de las experiencias vividas. Y viene el testimonio a Cornelio. Llegamos a un punto culminante realmente. El testimonio de Cornelio es algo espectacular. Quieren que le diga, la verdad es algo espectacular. No sé si lo escucharon en la Biblia que yo les dije el otro día. Traje el parlante, no lo conecté, pero sería muy largo escucharlo, pero es bellísimo. Se trata de la derrota de los prejuicios y del salto definitivo a una dimensión en el cumplimiento de la misión cristiana. Muchas personas en nuestro mundo siguen batallando por cruzar barreras raciales, étnicas, culturales, religiosas y sociales. Dios y su voluntad están mucho más allá de eso. Por eso la Iglesia también promueve a los misioneros y apoya a los misioneros que van transculturalmente a traducir la Biblia y a trabajar en otros lugares, ¿no? Cornelio era romano, simpatizante del judaísmo, era temeroso de Dios, pero no era un prosélito, no se había judaizado. Se informa que él y toda su familia eran devotos. Vivían en conformidad con la ley de Moisés. Era un adherente gentil, un hombre generoso. ¿Qué quiere, Señor?, le dijo después de la visión, cuando él vio. El ángel se lo hizo saber de inmediato. Dios recibió tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda para memoria delante de Dios, y le manda a buscar a Pedro. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a no juzgar.
a no juzgar al otro, a no mirarlo con nuestra mente limitada. Dios hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Con quien quiere. Hace como Él quiere, porque Él es Dios y Señor nuestro y de todos, aunque no lo reconozcan. Aunque no lo reconozcan. Cornelio era muy buen religioso, pero necesitaba a Cristo. Necesitaba a Cristo. Y es interesante notar la cantidad de testimonios personales que hay a lo largo del relato. Cornelio le testificó la visión a 2 de sus siervos y al soldado. Los enviados de Cornelio testificaron a Pedro. Pedro le testificó a algunos creyentes a Jope. Después le testificó a los muchos reunidos en la casa. Después Cornelio testificó a Pedro sobre la visión y Pedro testificó a todos. ¿Por qué el ángel no le indicó a Cornelio que fuera a Jope a hablar con Pedro? Porque había un propósito mucho mayor. Era que muchos más conocieran. Para nosotros, testificando al enemigo, Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay favoritismo. Y es bueno que lean todos estos pasajes, si es que no los llegaron a leer. Para un hijo de Dios tampoco debe haberlos. Estos que le decía antes de aprender a no juzgar. No hay nada más difícil de cambiar que las personas y su manera de pensar e imaginar la realidad. Pero el poder de la gracia de Dios es tan asombroso que puede reorientar aquello, aún aquello que parece inmutable. 2 cosas a tener en cuenta en este principio. Hacer nuestra la actitud de Dios de considerar que todas las personas son importantes y elaborar formas por medio de las cuales se puede ayudar a otras personas a sentirse amadas y aceptadas. Esto es lo que veíamos antes. ¿Vieron cuando hablamos de la visitación? Es tan importante ir, hacer presencia, estar, dar un abrazo, orar por la persona, llevarle una palabra de aliento, una palabra de Dios. Hacer acto de presencia física realmente es importante. El amor de Dios no es discriminatorio, lo dijimos de nuevo. ¿Por qué oraba Cornelio? A veces pensamos que Dios no escucha a quienes no son sus hijos o no son cristianos. Dios oyó la oración, la tomó en cuenta y tomó en cuenta las obras de bien que Cornelio había hecho. La revelación fue precisa y Dios siempre tiene un siervo listo y dispuesto para actuar como su agente de redención. Y ahí yo puse, eso es mío, quiero ser yo. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. 3 cosas sorprendentes. La experiencia interior del Espíritu, ninguno en la casa de Cornelio quedó excluido. La evaluación de lo ocurrido. ¿Acaso puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y había otros cristianos de testigos de estas cosas. Por eso Él mandó que fueran bautizados en el nombre de Cristo. Y surgió en ellos un hermoso espíritu hospedador y solidario. Le rogaron que se quedase algunos días. La comunión hace que queramos estar juntos. Cuando vos ves que el cristiano llega a la iglesia, viene a la reunión y se raja rápido, algo pasa. Yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero compartir con ellos. Está bien. Montones de actividades a veces nos permiten nuestro trabajo, los tiempos, muchas cosas nos impiden poder ahí estar más tiempo. Pero yo quiero estar. Nos hace bien estar en comunión. Y cuando la iglesia quiere estar en comunión más y más, el poder del Espíritu Santo más y más se mueve. La iglesia es una comunidad nueva donde las barreras que dividen a las personas han desaparecido gracias a la obra de Cristo. Y ahí vemos la visión.
Dios tuvo que utilizar un método contundente para cambiarle las estructuras a Pedro. Encontramos la preparación por parte del Señor. Lo preparó a través de la oración. Subió a la azotea para orar según su costumbre. No cambiaba nada hasta ahí Pedro. Pero cuando estaba orando, ahí Dios le habla a través de una visión. Les contaba, no sé si les contaba acá, en la clase de Biblia me parece que les contaba, que a mí el Señor, que una vez me habló el Señor a través de un programa de televisión, sí, en la clase de Biblia. La ley y el orden, les conté, mío, te quedó. Estaba mirando y de golpe sentí cuando el Señor estaba metido en la serie porque era espectacular la serie, me encantaba, y de golpe el Señor me dice, ¡tac! Y me habla algo tan claro que me conmovió y me quedó acá. Y me reveló algo de Él, algo de su corazón. Porque Él nos habla cuando quiere y como quiere, porque nos ama. De la misma manera que vos le hablas a tu hijo, así nos habla el Señor. El éxtasis no es un estado de estar en autocontrol. Estaba en una experiencia profunda. Acá hay algo que escribí de Pablo Deiros. Una visión es una imagen visual que impresiona a quien la experimenta con su carácter significativo y objetivo, pero que carece de todo estímulo sensorial o presencia física. Es la manifestación de algo inmaterial o trascendente a los sentidos. La visión es diferente del sueño, pues ocurre en un estado de vigilia. O sea, la visión aparece cuando estás despierto, el sueño es cuando estás dormido, justamente. Generalmente ocurre en momentos de oración, éxtasis, trances o vivencias místicas. Se la considera de origen sobrenatural y su propósito es la revelación de algo. Su contenido depende de la cultura religiosa propia. Su valor depende del contenido ético y su aplicación a la vida práctica. La visión cuando estás despierto, el sueño cuando estás dormido. Prestarle atención. Yo generalmente sueño pavadas. Y mayormente no me los acuerdo. Si les contara los sueños que tengo, creo que terminaríamos muertos de risa acá. Pero algunos sueños fueron claves. Y dije, el Señor me habló. ¿Y para qué me sirvieron? Me sirvieron para generar parámetros de vida, para cuidarme de actitudes, para cambiar formas de pensar. Prestarle atención a los sueños. Lo que son pavos, porque pensamos pavadas y soñamos pavadas. Pero el Señor muchas veces te habla. Y te puede hablar con una visión, te puede hablar con un sueño. Esto me pasó a mí. Los chicos habían ido de campamento a un lugar, al Parque San Martín, y una noche, de las que estaban en el campamento, se largó una lluvia, pero de esas tormentas que arrastran con todo, de esas tormentas, y a mí se me apareció mi marido, guarda a los chicos, fue lo que me dijo, guarda a los chicos. Me desperté sobresaltada, ¿viste? Y ahí fue donde me di cuenta cómo estaba lloviendo, me puse a orar desesperadamente. Y llegó el amanecer y me llama Martín, mamá, pedí el micro porque tuvimos que evacuarnos 3 veces. Mirá vos. ¿Ah? Y tu oración los estuvo cubriendo. Sí, puedo asegurar que sí, porque yo estaba del otro lado sin saber lo que pasaba. Claro. Era parte de lo que estábamos a cargo de un campamento en Carpa, al lado de la laguna, cuando empezó a crecer, sacar a los chicos, que eran todos preadolescentes. Primero al quincho, que era en terraplén. Cuando llegó el agua al quincho, bueno, vamos a la administración, pero lo que pasa es que había cableado, cosas, habían ramas de árboles, rayos, pero era impresionante. Había un
campamento scout del otro lado que también, hasta en un momento los guardaparques pasaban con botes por el medio del parque, una locura, y nosotros evacuando a los chicos, y yo me quedé toda la noche, los chicos los llevaban, yo me volví al quincho, éramos 2 o 3 que estábamos así mirando cómo las carpas iban subiendo y diciendo, bueno, mañana vemos si salimos nadando o qué hacemos. Claro. Y al otro día tuve que caminar en serio, no había celulares, nada, tuve que salir caminando desde el Parque San Martín, todo, llamar por teléfono, y al micro le costó entrar, pero durante ese horario nosotros estábamos de verdad Claro. con 3 etapas de evacuación, pero en medio de una tormenta de esa. Terrible. Bueno, hay que prestar atención, ¿no? El pasaje señala que Pedro oyó una voz que le hablaba, una voz supuestamente divina, le dio una orden contradictoria. Pedro reconoció quién le hablaba y le dijo, Señor, pero no estoy dispuesto. Y la voz insistió 3 veces. Dicen, sabemos que cuando el Señor habla de algo 3 veces es porque eso que dice es muy firme. Y ahí Dios le cambió el paradigma a Pedro, le cambió la forma de pensar, le cambió el entendimiento. De alguna manera había empezado un poco antes, pero acá después él confiesa que entendió que no podía llamar, que no podía haber acepción de personas, que no podía llamar común o inmundo a cualquiera. Pedro no atinaba a explicarse el significado de la visión, hizo el esfuerzo para tratar de codificar el fenómeno, no se perdió en sus razonamientos, prestó atención a la voz del Espíritu Santo, y esto es muy importante, no se perdió en sus razonamientos, guarda. A veces somos demasiado racionales, es lo que nos pasaba con la fe y con la oración, ¿no? Somos demasiado racionales y Dios no es conforme a nuestro razonamiento. Otra vez le digo, estoy aprendiendo, soy el primero que aprende esto. No le explicó el Espíritu Santo el significado de la visión, pero le dio instrucciones precisas. Qué lindo la precisión de este pasaje, ¿no es cierto? Pedro estuvo dispuesto a obedecer al Señor aún en medio de su confusión y dispuesto a ponerse a disposición de los hombres que lo buscaban. Y empezó a encontrarle sentido a todo lo visto y oído. Prueba de ello, los invitó a pasar y los hospedó. O sea, acá ya rompió más todavía la regla. Sí les quiero hacer leer después, les quiero hacer escuchar un pedacito de cuando habla con los discípulos en Jerusalén. Un siervo dispuesto, sin objeciones. Cuando mandaron por mí, vine sin poner objeción. A veces nos cuesta no poner objeciones. Yo soy de poner objeciones. Lo reconozco. Soy de poner objeciones. Y cuando no pongo objeciones veo como Dios obra. Pedro estaba en silencio, aunque la misión era extraña a sus prejuicios. Si vamos a hacer algo significativo para Dios en la vida de otras personas, debemos suprimir nuestros prejuicios del orden que sean, raciales, étnicos, culturales, religiosos o lo que se te ocurra. Por eso decíamos antes, si de algo nos habla todo este pasaje, todo esto que aprendemos es de aprender a no juzgar al otro. Pedro estaba en silencio, aunque dudaba quizás de sus propias capacidades para la misión. Las dudas invadirán la mente, pero no debemos avivarlas o dejar que escapen de nuestros labios. Pedro estaba en silencio, aunque su misión fue repentina y sorpresiva. Pedro no estaba preparado para la tarea a la que el Señor lo estaba desafiando, pero fue con diligencia, vino con prontitud. Muchos cierran las puertas de la oportunidad y del servicio por temor. No seamos de los que cierran las puertas. No se demoró a causa de su inexperiencia. Nunca antes había tenido una experiencia de este tipo, pero tuvo el coraje de ir y hacerlo. Quien ha recibido el llamado de Dios al ministerio no debe temer a su inexperiencia.
y conocimiento de la situación. Ahora permítanme preguntarle, ¿para qué me hicieron venir? Pedro no perdió el tiempo en formalidades. El siervo debe tener una cabal comprensión del carácter de la misión y debe también un cabal entendimiento de las probabilidades de su misión. Y debe tener una cabal conciencia de los recursos de su misión, aunque no nos podemos olvidar del que tiene los recursos en nuestro Dios. Él es el que maneja principalmente los recursos. Por otro lado, esto lo puse distinto porque lo copié tal cual. Es importante que el siervo del Señor continúe bien su trabajo. ¿Para qué nos llamó Dios al ministerio? Podemos suponer diversas respuestas que muchos creyentes dan a esta pregunta. Hay quienes dicen que el líder cristiano está para ser un censor de otros. No es así. La posición del líder es la de un pastor de ovejas y no la de un perro ovejero. Su tarea es cuidar, alimentar, guiar a las ovejas del Señor y no lastimarlas, abusar de ellas o confundirlas. Otros dicen que el líder cristiano está para ser un abastecedor de necesidades intelectuales de los creyentes. No es así. Es verdad que un líder debe estar bien preparado para avivar las mentes de los creyentes, pero su misión principal es al corazón. Hay aún otros que señalan que el líder cristiano está para ser un buen amigo o compañero. No es así. Por cierto, está muy bien que el líder goce de compartir las alegrías y las tristezas de las personas a las que sirve, pero su primera responsabilidad tiene que ver con los pobres, los afligidos, los perdidos, los cautivos, los que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay muchos pobres a nuestro alrededor, muchos cautivos del alma, muchos a todo nuestro alrededor. Muchos cautivos, muchos afligidos, muchas personas presas. Cuando el Señor Jesús vino a decir, vine a dar libertad a los presos, abrir los ojos de los ciegos, es para nosotros. Hay muchos a nuestro alrededor que están en esta situación. Las personas necesitan salvación y no socialización. Son pocos los que afirman que el líder cristiano está para repetir el credo oficial de la denominación a las personas que sirve. No es así. El deber del líder es enseñar la palabra de Dios y no los sistemas que de ella hayan manufacturado los seres humanos a lo largo del tiempo. Lo puse tal cual porque me pareció muy importante. Y hay que saber oír. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El oír es muy importante. Cornelio y su familia y amigos se prepararon para oír y podemos observar 3 cosas en cuanto al oír la palabra de Dios. Vemos ahí su determinación de oír porque obedeció la voz de Dios, su devoción por oír, concentraron su atención con sinceridad y con esperanza y su disposición a oír porque se ve su atención a la palabra y se ve su expectativa, y se ve también en su obediencia. La palabra llega por el oír y el oír por la palabra, y el oír lleva a la fe y la fe a la obediencia. Esto es para nosotros porque nosotros tenemos que oír lo que el Señor nos dice y estar prestos. Y el testimonio a los hermanos de Judea. Esto quisiera que lo escuchen. Un segundito. A ver, déjenme que... esperen que no lo prendí, pero en un minuto lo tenemos. Sacamos las noticias corren en todo lo que hagamos, siempre. Capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén,
Los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Me encanta la expresión. Sí. Me encantó la expresión. Entraste a la casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dice. ¿No? Y te mete en el tema, y a veces nosotros somos iguales, che. A veces somos iguales. Qué pena, ¿no? Qué pena que a veces seamos iguales. Por eso esto nos enseña para no ser así, más allá de ver lo que el Señor hace, ¿no? El pasaje nos habla de una discusión. Pedro tuvo que confrontar a los defensores, ante los defensores de la circuncisión que lo criticaron. Pero fue previsor y llevó a 6 hermanos, que eran testigos imparciales de lo ocurrido. Por eso es importante que vayamos juntos. Vamos a visitar a un enfermo y vení conmigo. ¿Tenés que ir a visitarlo? Bueno, decime, te acompaño, vamos. ¿Por qué? Porque sucede la sanidad y tenés un testigo. No solamente del sano, sino del otro. Y si metés la pata, tenés a alguien que te pueda ayudar a corregirte también. Qué importante que es. Llegó a 6 hermanos. El pasaje nos habla de una deposición. Una deposición es una exposición o declaración que se hace de una cosa en términos legales. Es una presentación verbal ante un juez o un tribunal. Lo estaban juzgando a Pedro por lo que había pasado. Y lo hace porque se trató de un gran acontecimiento en la historia de la salvación. Lo hace con sabiduría y astucia. Esto que Pedro le pasó cambió también el paradigma de la iglesia de Jerusalén. Les cambió la mente a todos los apóstoles, porque el Espíritu estaba obrando de una manera impresionante constantemente. También fueron con él 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre, dice el verso 12. Recordó las palabras de Jesús. Habla en su expresión, dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Y dice: por lo tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Les presentó 3 pautas claras y concretas. Testigos, recordó la palabra y dijo: ¿quién soy para estorbar a Dios? No podemos parar el obrar de Dios. Nunca. El pasaje nos habla de una decisión. Se apaciguaron y alabaron a Dios. Los acontecimientos relacionados con la conversión del gentil Cornelio y su familia revisten una significancia teológica y misiológica fundamental. Se trata de un gran salto cualitativo en el mundo judeo cristiano palestino y en el mundo gentil greco-romano. Esto explica la necesidad que tuvo Pedro de interrumpir su periplo misionero por la costa mediterránea y regresar a Jerusalén para dar explicaciones de lo ocurrido. Una vez allí, Pedro narra con detalle todo lo acontecido, poniéndose énfasis en cada paso que fue Dios quien lo había hecho a través del Espíritu Santo y no algo que él había orquestado por su propia cuenta. La importancia teológica de la visión, Amós 3:7 señala: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dios siempre nos va a decir, nos ama tanto, que nos va a revelar siempre las cosas. Él da a conocer su propósito redentor y también revela su plan de acción redentora.
Todo el relato es testimonio de un creciente proceso de discernimiento de la voluntad divina respecto a la salvación de los gentiles. Y esto fue apoyado por un derramamiento terrible del Espíritu Santo. Hechos 2, el Pentecostés judío. Hechos 8, el Pentecostés samaritano. Hechos 10, el Pentecostés gentil. Hasta lo último de la tierra. Todos aprendieron algo nuevo y nosotros podemos seguir aprendiendo de lo que el Señor nos tiene para enseñar. Generalmente cuando Dios revela a través de una visión es para indicar qué es lo que Él va a hacer a fin de que nos involucremos con Él en su acción redentora. Y esto me hace pensar en nuestro pastor, ¿no? Cuando Él viene con una carga sobre la visión que tenemos en la iglesia y sobre la visión para el año próximo, ¿no? Y qué importante es que nos involucremos con esa visión, sí. Ahora, ¿cómo es digamos, el bagaje cultural que tenemos? Porque ellos, ahí lo estaba mostrando, tenés una cosa gradual de Jerusalén, Samaria y los gentiles. Ellos seguían teniendo la impronta, digamos, de su contexto sociocultural y aún seguían teniendo, sabían, porque lo sabían, de que el evangelio era para todos, pero siempre se movían en su círculo de influencia judía. Samaritanos, contémoslo como judíos también, medio renegados, pero judíos al fin. Ahora, el tema de los gentiles, ellos seguían mirando como miraba el resto de cualquier judío, por encima del hombre, en vez de acercarse y traer la salvación. Cuando en realidad uno no tiene en cuenta que Jesús tuvo eso y se lo mostró y ellos lo pasaron de largo. El centurión. El centurión. Dice, ¿qué fue? Le dijo a Jesús, si vos decís la palabra, me hicieron... Era un romano, no era cualquiera, el que se acercaba a ese judío agitador. Sí, la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia. Y ellos eso lo habían, por su tara cultural, habían seguido de largo eso. Por eso es que le costaba todavía. Y claro, y bueno, y a nosotros nos cuesta romper estructuras. Totalmente. Ellos que tenían una estructura. Un cambio de paradigma tremendo. Terrible. Para la mente y la religiosidad de un judío llegar a aceptar esto, ¿no? Por eso el enojo, cómo, viste, lo impuro, el comer, con entrar a la casa de una persona, la comida. Imaginemos, ¿no? Todo el tema de los judíos ortodoxos con su carne kosher, con todas las tradiciones, su ropaje, sus costumbres, y era más o menos así. Y claro, de repente un cambio tremendo. Un cambio impresionante. ¿Por qué Pablo se fue, en la clase pasada cuando nos hablaban ahora, ¿no? ¿Por qué Pablo se fue 3 años a Arabia? ¿Sabe qué? Estuvo 3 años batallando con él mismo. Ahí. Estuvo 3 años batallando con él mismo, rearmando toda su teología, porque, a ver, Dios me cambió todo lo que yo hice durante toda mi vida y para lo que me preparé. Y estaba bárbaro, porque Dios usa todo eso con lo que te preparaste, pero conforme a su propósito. Las misiones, o sea, cuando Dios empieza a mover, ya siglo XVII, XVIII, hasta el principio de este siglo XX, digamos que ahí es todo el auge de la nueva etapa misionera. Siempre iban con la mochilita de basura cultural los misioneros. Entonces no llevaban solamente el evangelio, que si no llevaban costumbres, y entonces después veías tipos con temperatura de 40 grados, con un traje apretado así, no los tocaba el Espíritu Santo, se desmayaban del calor, y querían que vivieran como europeos, occidentales, y no era. Alguien se da cuenta de eso, y fue muy criticado, pero si hoy hay una iglesia todavía mantenida en China, es gracias a Hudson Taylor. Claro. Se tiñó el pelo más oscuro porque era más rubión que el promedio de los chinos, se dejó la coleta como y se vistió como ellos y comió como ellos. Entonces, el chino dice, entonces es igual, Dios que vos me decís debe ser póstamo, si vos querés vivir como yo. Y eso claro, fue lo que cambió. La iglesia, más allá de un montón de cosas, los errores que puedan tener,
empezó a cambiar, pero las misiones no cambiaron hasta ese punto. Por eso no podemos juzgar. Y tenemos que aprender a no juzgar, a no tener un ojo crítico. Seamos cuidadosos. Antioquía, la capital de Siria, la iglesia en Antioquía. Era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Contaba por entonces por una población de 500.000 de personas, se calcula. El verso 19 se remonta al capítulo 8:4 y continúa con el relato de la dispersión de los creyentes después de la muerte de Esteban. El pasaje nos presenta momentos cruciales en la vida de la comunidad de Antioquía. Nos habla del nacimiento de una iglesia que fue por la dispersión de los creyentes, nos habla del progreso de una congregación, de algunos creyentes de Chipre y de Cirene que hablaron a griegos, nos habla del poder desplegado que se convirtió en una iglesia misionera gentil y nos habla del nutrimiento de la iglesia. Enviaron a Bernabé y pronto se dio cuenta de lo que había ocurrido y se gozó con ello. Llevó a cabo su ministerio como consolador, ministerio de exhortación, animando a los hermanos a mantenerse fieles en el Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bueno dejar al Señor mostrar los dones que puso en nosotros. Qué bueno dejar mostrar cómo el Señor te cambió, ¿no? El resultado del ministerio de un hombre de este calibre espiritual fue bendición creciente, un resultado cualitativo y un crecimiento bendecido, un resultado cuantitativo. También nos habla del crecimiento de la iglesia. Hizo falta ayuda y se fue a buscar a Saulo. Hizo falta avance y estuvieron todo un año trabajando. Hizo falta aceptación y se llamó a los cristianos, y se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y nos habla también de la vitalidad de la iglesia. Hubo interdependencia de la iglesia de Jerusalén. Hubo instrucción, hubo maestros. Dice que Pablo, Bernabé y otros, había otros que eran maestros. Y hubo interés, hubo ofrendas. Esto es llamativo. La preocupación, era una iglesia incipiente. El hambre, porque el profeta Ágabo había predicho que iba a haber hambre en todo el imperio romano. El hambre era para todos, era para ellos. Sin embargo, ellos juntaron ofrendas para enviar a Jerusalén. Mirar por el otro. Una actitud fuera de serie para la iglesia. Pronto se transformó en un centro misionero y de evangelización mundial. ¿Qué nos enseña la iglesia de Antioquía a nosotros hoy? Es una iglesia con un corazón evangelizador. En medio de circunstancias que eran adversas, no dejaron de predicar las buenas nuevas acerca de Jesús y obtuvieron resultados notables. La evangelización es el combustible que mueve y dinamiza el crecimiento de la iglesia. Era una iglesia con un espíritu generoso, mostró generosidad frente a las necesidades de otros. Debemos practicar la generosidad en todo: dinero, tiempo, energías, oportunidades, influencias, etc. Es bueno cuando ponemos tiempo de calidad en el otro. Lo aprendí, no es que lo aprendí, lo recordé hablando este lunes con un hermano y me hizo bien, ¿no? El crecimiento de la gracia de la iglesia siempre tiene un costo en todas estas áreas. Dios está dispuesto a cumplir su promesa y darle generosa y abundantemente a nuestra iglesia si nosotros demostramos ser generosos con lo que recibimos de Él. Llévate esto. Dios está dispuesto a cumplir su promesa. Nunca falta sus promesas. Lo que falta es que nosotros las creamos. Tenemos que creer en las promesas del Señor. Tenemos que creer. Amén. Amén. Era una iglesia con un enfoque en la oración.
Los cultos en Antioquía estaban saturados de oración. Aquellos cristianos ministraban al Señor ayunando y orando, lo que nos decía antes Martín. Para poder experimentar este fenómeno sobrenatural necesitamos de un empoderamiento sobrenatural que solo nos puede venir por medio de la oración. Si quieren leer un libro que les puede hacer muy bien con respecto a la oración, es el testimonio del pastor Jim Cymbala, fuego vivo, viento fresco, algo así. Algo así es el nombre. Es el testimonio de cómo nació la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Un libro bellísimo. Es chiquito, pero poderoso. Precioso libro, si lo pueden leer, es una hermosura. La iglesia con una gran visión supo escoger y habilitar instrumentos humanos necesarios para llevarla a cabo. Bernabé y Saulo. Era una gran iglesia con grandes líderes. Un buen liderazgo es esencial para una iglesia que quiere crecer. La iglesia necesita pastores, maestros y creyentes comprometidos que cumplan con su responsabilidad con amor y esfuerzo. La iglesia necesita de creyentes que estén dispuestos a asumir la responsabilidad del liderazgo conforme a los dones recibidos y el llamamiento del Señor y al ministerio que la iglesia les designe. Y acá quiero recordar lo que Pablo dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios te dio dones. El principal don es el del Espíritu Santo. Y Dios te llamó. Nada puede cambiar eso. Si no, dejamos esa última parte y la repasamos la próxima. Es el horario, empezamos 7:30 y son 8:30. En realidad tenemos 15 minutos. Tenemos los 15 minutos y los hacemos. La persecución bajo Herodes Agripa. El Herodes que se menciona en este pasaje es el Agripa I, que reinó sobre diferentes regiones de Palestina entre el 37 y el 44. En el libro cuenta bastante más de Herodes, pero hizo arrestar a algunos de la iglesia y el fin era matarlos. Luego del asesinato de Jacobo, el hermano de Juan, y luego fue el arresto de Pedro, probablemente también con el fin de liquidarlo. Herodes postergó la ejecución de Pedro, hoy tengo la lengua cruzada, pero lo puso bajo la custodia de 16 hombres de día y noche. Quizás porque temía que se escapara, ¿no? Y no nos olvidemos que ya Dios lo había sacado una vez de la cárcel, milagrosamente. Dios lo libera milagrosamente de nuevo. Pero Pedro dormía profundamente, tanto que no sabía si lo que vivía era un sueño o era realidad. Mientras los hermanos estaban reunidos, como de costumbre, en la casa de María, el apodado Juan Marcos, oraban incesantemente por él. El relato hizo que Pedro, de su liberación de la cárcel, terminó de liberar a sus hermanos de la angustia que habían pasado por él. Luego hubo un gran alboroto y Herodes mandó a liquidar a los guardias. Pobre muchacho, ¿no? Eso lo puse yo. La verdad, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Qué va a hacer? Nadie que no obre justicia pasa por alto en las manos. Se pasa por alto en la presencia de Dios. Nadie que no obre justicia. Seguramente ninguno de esos soldados levantó su voz para decir, mira, no estoy de acuerdo en qué, ¿no? Y vemos lo que le pasó después a Herodes. Y quiero que sepan que la injusticia de nadie se pasa por alto delante de la presencia de Dios. Ni siquiera del apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, y Dios le dijo a Ananías, mira, yo le voy a mostrar cuánto va a tener que padecer por seguirme. No,
Por algo le dijo al Señor, 3 veces le clamé que me quite el aguijón. No sé cuál era el aguijón. Algunos dicen la ceguera, el problema en los ojos, otros dicen la conciencia, no sé cuál era el aguijón. Pero Dios le hizo saber. ¿No era la lucha interna? No sé, no importa. Hay muchas, no sé cuál es. Pablo la sabe y el Señor también. A nosotros no, pero cada uno tiene que saber la suya. Y tenés que saber que Dios obra en justicia siempre, aunque nosotros no la veamos, siempre, siempre, siempre. Dice, por último, Herodes muere comido de gusanos después de un discurso, ataviado en sus ropas reales por no haberle dado gloria a Dios. En realidad, por creerse un Dios. Y aquí terminamos. Un sueño de confianza y esperanza segura. Tan rendido estaba Pedro a la voluntad de Dios después de Pentecostés, que aún sin poder discernir entre la realidad y la ficción, él siguió al Señor y acató su voluntad sin perturbarse. Pedro sabía que iba a ser liquidado y estaba durmiendo plácidamente. Los hermanos, ¿qué estaban haciendo? Los hermanos estaban orando. Y clamando. Y clamando. Pero cuando aparece... El milagro, ¿qué les pasó? Sí. ¿Cómo? No puede ser, estás loca. Ahora, hay cosas que son muy sorprendentes en todo esto, ¿no? Hay cosas, estás orando para que Dios obre el milagro, pero finalmente no lo crees. Decime, estás orando pero no lo estás creyendo. ¿Cuántas veces oramos de esa manera? Y Dios obra en su misericordia. Dios obra en su misericordia. No esperaban que le golpee la puerta de... Claro, una vez me acuerdo de un hermano que se ocupaba en la iglesia de ir a visitar a los que no venían a la reunión, ¿no? Y un día dice, hay una hermanita que no está viniendo, y dice, no, se murió. Le dijeron, ¿se murió? ¿Cómo se murió? Sí, se murió. Y entonces dice, no, ir a visitar a la familia. Entonces va a visitar a la familia, toca la puerta y le abre la hermana. Y se resucitó. Le dijeron cualquier banana. Pero, a ver, Dios obra muy a pesar de nuestra falta de fe a veces, ¿no? Pero bueno, esto nos enseña también a orar. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Otra vez digo, ¿qué tenemos que perder? Pensalo fríamente. ¿Qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos que perder? Tenemos la vida eterna. Tenemos a Dios sobre nosotros. Tenemos a Dios en nosotros. Él dice, nos promete que es nuestro proveedor, nuestro cuidador, que nos va a dar palabra en tiempo de dificultad. Nos llena de promesas, nos llena de cosas, de todo su bien. ¿Qué tenemos que perder? Pedro dormía. Iba a ser liquidado, estaba encadenado, tenía 2 guardias al lado, tenía 2 en la puerta, 2 más allá y 2 más allá. ¿Qué tenemos que perder? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Cristo es nuestra confianza y nuestra esperanza segura. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra, por llenarnos de tu gracia, de tu amor, permitirnos incorporar todo esto que estamos aprendiendo, leyendo y que nos hace tanto, pero tanto bien. Vos nos haces bien, Señor. Señor, que podamos disfrutar más la oración, el tiempo con vos, el tiempo de disfrutar la calidad. Señor, vos sabés que hoy te decía, ¿cómo puedo tener más tiempo de calidad con vos? Quiero absorberte, quisiera que te sientas mimado por mí, de la misma forma que vos nos mimás a todos nosotros. Señor, llenanos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y
Hacenos instrumentos útiles cada día más en tu presencia y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.